calidad de presidente ejecutivo del Partido Independentista Puerto Rico. Gracias por acompañarnos. Señora Presidenta y señores senadores y senadoras, de aprobarse finalmente el proyecto ante su consideración, con los contenidos fundamentales recogidos en el proyecto de administración aprobado por la Cámara de Representantes, aquellos puertorriqueños con derecho al voto tendremos la oportunidad por primera vez en 114 años de repudiar el actual estatus de subordinación colonial y territorial a los Estados Unidos. No tengo dudas de que habremos de repudiarlo contundentemente. Habremos además de reclamar nuestro derecho a escoger entre opciones no coloniales ni territoriales y, por último, expresaremos nuestra preferencia concreta entre las alternativas de independencia, estabilidad y un estatus de asociación que reconozca la soberanía de Puerto Rico frente a los Estados Unidos. El rechazo a la continuación del actual régimen colonial y territorial pondrá en marcha un proceso político irreversible e insoslayable que no concluirá hasta que el Congreso de los Estados Unidos se vea forzado a cumplir con sus responsabilidades poniéndole fin al coloniaje en Puerto Rico. Es mi convencimiento y mi esperanza que esa solución descolonizadora no podrá ser otra que la independencia de Puerto Rico y que esa será en su día la exigencia de la mayoría de nuestro pueblo, luego de que el proceso de negociación y desmitificación retrate de cuerpo entero la superioridad de la independencia. Pero ello no ocurrirá hasta que el proceso se desarrolle y culmine. Y para que eso ocurra hay que ponerlo en marcha. Es por eso que el PIB ha promovido, al menos desde el año 2005, la propuesta de crear un mecanismo de expresión y consulta electoral que permita articular la mayoría de los puertorriqueños que, por encima de sus diferencias sobre las alternativas futuras, están de acuerdo en cuanto a la necesidad de dejar atrás para siempre la actual condición de subordinación colonial y territorial. En 2005, un gobernador comprometido hasta el tuétano con la continuación del régimen colonial y por lo tanto con el inmovilismo, impartió su veto a un proyecto propuesto por el PIB y aprobado unánimemente en Cámara y Senado que hubiera permitido articular ese reclamo mayoritario a favor de la descolonización. Estamos ahora ante una segunda oportunidad de lograr ese objetivo. El proyecto incluye además una votación subsiguiente entre alternativas no coloniales ni territoriales. Esta segunda votación debe celebrarse no más tarde del día mismo de las elecciones generales. Los inmovilistas, sin embargo, no han desaparecido. Y no se trata solo de los colonialistas locales, sino también de los de afuera. Para entenderme no hace falta nada más que escuchar la queja, que escuchamos aquí mismo esta mañana, de la alta dirección del Partido Popular a los efectos de que este proyecto no se ajusta con suficiente fidelidad a lo recomendado por el presidente Obama en el más reciente informe de la Casa Blanca. Cualquiera que examine dicho informe habrá de darse cuenta de que la crítica es correcta. No cabe duda de que la sumisión del Partido Popular es impecable. La Casa Blanca favorece, aunque no se atreva a excluir otros métodos absolutamente, un proceso diseñado para dividir el país, excluyendo la independencia, entre aquellos que favorecen la estabilidad y aquellos que favorecen un ELA genérico, anticipando que una votación así planteada resultaría en un empate virtual al no distinguir entre el ELA territorial y un ELA soberano. El presidente Obama además nos recuerda a todos públicamente hace varias semanas que en esas circunstancias no habría un mandato claro y que por lo tanto prevalecería el actual estatus por confiscación. Les recuerdo a todos que es por seguir las recomendaciones de los presidentes de Estados Unidos desde 1898 que nos encontramos hoy en pleno lodazal colonial. De que al presidente y al Congreso lo que le conviene
es institucionalizar la indecisión y promover el inmovilismo, no puede caber duda. Esa es y ha sido su política. Por eso la colonia aún existe. Lo que no puede querer el presidente es confrontarse con una exigencia mayoritaria y contundente de los puertorriqueños requiriendo el fin de la subordinación política, pues esto obligaría a su gobierno y al Congreso a poner en agenda, aunque sea a regañadientes, la descolonización de Puerto Rico. Por lo tanto, mientras más los populares insisten en que ni Obama ni el Congreso favorecen la estructura de la consulta que contiene este proyecto, más confirman su inmovilismo y su vocación colonial. De lo que se trata no es de los intereses o las preferencias del presidente y del Congreso, sino los de nuestro país. Si del presidente y el Congreso dependiera el colonialismo, más cómodo para ellos que enfrentar las alternativas, se prolongaría indefinidamente como hasta el día de hoy, solo haciendo imposible el uso por parte de los Estados Unidos del socorrido pretexto de que el actual estatus de subordinación política es el producto de la voluntad y el consentimiento de los puertorriqueños. Podemos forzar al Congreso a asumir sus responsabilidades descolonizadoras con respecto a Puerto Rico. De esto es de lo que se trata el proyecto ante su consideración, y por eso ha sido y será tan duramente combatido por los colonialistas de afuera y de adentro, quienes tratarán de descarrilarlo o de diluirlo para restarle contundencia y eficacia. Por eso es que su aprobación reviste una importancia histórica decisiva. Huelga decir que este proyecto no es el que hubiese redactado el PIB. Hubiésemos convocado a una asamblea constitucional de estatus entre alternativas no coloniales, luego de haber estructurado una votación para repudiar la colonia. Hubiésemos ampliado la franquicia electoral, incluyendo a puertorriqueños residentes fuera del país, pero que tienen ánimo revertendio o intención de regresar, y hubiésemos excluido a los extranjeros que están solo de paso en nuestra tierra. Propusimos llevar a cabo las votaciones mucho antes, en el cuatrenio, y en vez de usar el término Estado Libre Asociado Soberano, hubiéramos preferido el de libre asociación. Y si de preferencias ideales se tratara, todo lo anterior sería innecesario, puesto que en un mundo ideal los Estados Unidos, ex propio vigor, sin que nadie se lo pidiese, invocaría sus obligaciones bajo la resolución 151415, anunciaría una transferencia de poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico para que éste pudiera ejercer libremente su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia. Pero como no tenemos mayoría legislativa, ni Estados Unidos da indicio alguno de descargar sus responsabilidades colonizadoras por iniciativa propia, sino en todo caso lo contrario, apoyamos la iniciativa política ante su consideración y que recoge la esencia de la propuesta original de nuestro partido como el mecanismo procesal disponible en este momento para echar a andar un proceso que pondría en jaque al Congreso de los Estados Unidos y que abriría de par en par las puertas que conducen a nuestra inevitable independencia. Señor presidente, antes de terminar quisiera hacer una breve nota al alcance, toda la que quiera. Porque ha surgido en los últimos días un debate con respecto a si el proyecto, según se aprobó en la Cámara, que incluyó como enmienda en la primera parte de la primera pregunta, se le añadía la caracterización de colonial, cuando en el proyecto de administración que nosotros apoyamos inicialmente, en esa primera parte de la primera pregunta se hacía referencia al actual estatus territorial y no se incluía la caracterización de colonial, aunque en la segunda parte de esa primera pregunta sí se hacía referencia a un estatus o alternativas no coloniales y no territoriales. Y sobre eso yo quisiera dar mi opinión. Adelante. El objetivo aquí tiene que ser el objetivo de la transparencia.
El objetivo tiene que ser que el país, cuando vaya a votar, vote con el mayor conocimiento de causa posible. ¿Pudiera alguien argumentar, por lo tanto, que la enmienda que se introdujo en la Cámara es de naturaleza acumulativa, que realmente no añade nada porque se desprende del proyecto en su totalidad? La condición colonial de Lela está en el primer párrafo de la exposición de motivos, está en la segunda parte de la primera pregunta en varias veces, así que las referencias a estatus no colonial no territorial retratan claramente la injerencia del carácter colonial del estatus actual. Y eso me parece a mí que pudiera ser un argumento de alguna importancia, pero por el otro lado, también pienso que el Senado debe valorar, y en su momento la Cámara, cuando vea los proyectos, una vez más, si es que así tienen que hacerlo, debe valorar el lenguaje que va a utilizar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se ha legislado en otros países sobre la advertencia que deben contener las cajetillas de cigarrillo. Hay quienes decían que la advertencia debería ser: fumar puede ser perjudicial a su salud. Me parece una analogía extraordinaria. Abandone ese hábito, señor senador. Una segunda alternativa, había quienes decían, no, debe decir advertencia, el fumar es perjudicial para tu salud. Otros decían, el fumar puede causar cáncer. Otros decían, el fumar causa cáncer. Hay países donde ahora se incluye en las cajetillas de cigarrillo una fotografía de lesiones cancerosas, una cosa un poco grotesca, pero en el ánimo de que la persona realmente advierta cuál es el mensaje de lo que está pasando. Por no hablar entonces de las innumerables disputas sobre cómo de grandes deben ser las letras de la advertencia, sobre si deben estar en un solo lado de la cajetilla o en ambos lados. El objetivo que se busca es precisión y claridad, y transmitir sin equívocos a quienes van a votar la verdadera naturaleza del problema. Yo estoy convencido, y creo que esa es la opinión de esta asamblea legislativa, de que la naturaleza de la actual relación de Puerto Rico con los Estados Unidos es colonial. No hay que añadirle el adjetivo la infame colonia, no hay que añadirle eso, pero me parece a mí que a clarificar el dato del carácter colonial ayudaría, y que a esta altura de la historia hablar de que pudiera ser adverso a su salud me parece muy débil. Así es que otra vez, aunque pudiera acusarse o señalarse en la enmienda de la Cámara es acumulativa, creo que es importante. Pero es importante además por otra cosa, que creo, con eso termino. Después de la Segunda Guerra Mundial y antes de las elecciones de 1948, el Partido Popular aprobó en Puerto Rico la ley de la mordaza. Y la ley de la mordaza estaba dirigida a suprimir la crítica del independentismo al gobierno del Partido Popular Democrático, con el argumento de que algunos argumentos a favor de la independencia o argumentos en contra de la realidad colonial eran argumentos que fomentaban la insurrección y fomentaban la violencia. Y entonces decidieron, como señaló la profesora Acosta, convertir la palabra en delito. Sería imperdonable que 60 años después fuera el Partido Popular fuera del poder, imponer una ley de la mordaza a la legislatura de Puerto Rico, prohibiéndole el uso de la palabra colonial para describir el Estado libre asociado. Yo creo que no estamos para eso. Señor presidente, esas son mis palabras. Muchas gracias. Senadora Acevedo. Gracias, señor presidente. Me encanta la ponencia del compañero senador Fernando Martín. Al igual que él, estuvimos en cuatrienio pasado aquí trabajando para orientar al pueblo del daño que hace el cigarrillo. No podíamos estar con tapujos, porque, y hablando de datos,
También recuerdo una frase que siempre hemos utilizado, que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y ahí coincido con la preocupación o recomendación de llevarle al pueblo el mensaje claro, para que no caigamos nuevamente en los mismos entrampamientos. Y que entonces haya la otra excusa para decir, pues esto es una expresión que no ata a nadie. Aquí cada cual tiene poder asumir la responsabilidad, y parte de esa responsabilidad de la Asamblea Legislativa es precisamente evitar errores que se han cometido en otros procesos y que no tiene todavía en la misma etapa. Y aquello que realmente creemos que llegó, no se puede esperar más para resolver el problema, no podemos seguir permitiendo que el problema se incluya como parte de la solución. Ahí, con todo el respeto que se merece el informe de Casablanca, y aun cuando soy demócrata bona fide, difiero, aunque dicen que pueden haber otras formas, pero tiene que hacer, puede haber muchos caminos para llegar al mismo resultado, eliminar el problema, pero para eso hay que hablarle al pueblo claro. Le pregunto, la misma dirección de bajar el informe es claro. ¿Entiende usted que debe haber algún resultado específico? Don Carlos decía, porque una votación del 50+1 constituye mover el paso al otro reclamo. ¿Coincide usted con esa apreciación o debe ser, bueno? Pues, senadora, mi contestación a eso es la siguiente: esto es un proceso fundamentalmente político. O sea, aquí no estamos en el diseño de un proceso judicial, donde hay X número de criterios, y si contamos con tantos miembros del jurado es posible una solución o no lo es. Aquí lo importante va a ser el impacto político. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que llevamos a cabo la primera votación y que hay un rechazo masivo, como yo creo que va a haberlo, a continuar con la actual relación de subordinación política, porque creo que eso es auténticamente lo que quiere la mayoría de los puertorriqueños. Y que en su momento haya una expresión luego en una segunda votación a favor de un estatus particular, el que fuera. Si habiendo hecho eso, los puertorriqueños entonces nos cruzamos de brazos y nos sentamos a esperar, como el que obtiene una sentencia de un tribunal y un buen día se siente a traer en la casa que venga el demandado a traerle cheque, se va a pasar la vida en eso. No importa que sea por 50%, 60 o 70, va a tener que actuar políticamente para reclamar los derechos que entiende que tiene. La ventaja, la gran ventaja de la manera en que está estructurado este procedimiento es que da al traste con el argumento del colonialismo por consentimiento, que siempre es un pretexto. Da al traste con eso. Genera, por lo tanto, un punto de presión muy poderoso para que el Congreso de los Estados Unidos no pueda seguir posponiendo el descargue de su responsabilidad descolonizadora. Eso es lo que no hemos hecho hasta ahora. Y otra vez, le voy a decir, eso no es lo que los Estados Unidos quieren. Yo me quedo bobo cuando escucho a la gente decir que es que eso no cumple con lo que quiere Obama, que es que eso no cumple con lo que dijo la congresista tal cuando enmendó a última hora en el Congreso para incluir el ELA como Estado. Ellos lo que tienen es que no cambie nada, porque el problema no es de ellos, el problema es de nosotros. Y por lo tanto, ellos lo que quisieran es que el asunto siguiera como está. Ellos no quieren tener más problemas de lo que tienen. Y de una vez que Puerto Rico queda totalmente desacreditado en todas las dimensiones, la actual relación colonial, que el crédito se merece, una vez que queda, entonces realmente no tienen otra alternativa que enfrentar las alternativas. Ellos preferían que eso no ocurriera. Pero esto de Obama para mí fue una cosa que me sorprendió. Obama primero dice,
El problema es que si lo que hay es una votación donde resulta casi un empate entre estabilidad y el actual estatus definido de la manera más amplia para que quede el mayor número de gente posible. Entonces, anticipando eso, dice, claro, si la victoria entonces no es decisiva, no es por mucho, pues entonces no se podrá hacer nada porque ustedes no se ponen de acuerdo. Pues vamos a virarle la mesa y vamos a empezar con una pregunta sobre la cual podamos ponernos de acuerdo y que tenga realmente el efecto, de generar presión a todos los niveles. Y eso es lo que tenemos que conservar en esta legislación, ese potencial. Hay quienes le tienen miedo a una ruta que tiene elementos de confrontación. Pero me parece a mí que el que esté en esa actitud no llegará nunca a ningún sitio, porque únicamente generando presión es que vamos a adelantar la causa de la descolonización del país, que es de lo que se trata. Gracias por la contestación. Una presentación, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Licenciado, quiero mencionar que estoy de acuerdo con usted en varios aspectos de lo que usted ha esbozado en la tarde de hoy. En primer lugar, que vamos a tener la oportunidad de repudiar el coloniaje. En segundo lugar, que el pueblo de Puerto Rico va a tener el derecho a escoger opciones no coloniales, no territoriales. En tercer lugar, que usted mencionó que en el 2005 hubo un gobernador que estaba comprometido hasta el tuétano con el colonialismo y la inmovilización, o el inmovilismo. Así que en ese sentido, en esos tres aspectos, estamos completamente de acuerdo con su señoría. Quisiera hacerle dos preguntas. En primer lugar, conforme con lo que usted estableció hace un momento, ciertamente Estados Unidos tiene la facultad para actuar ex propio vigore y, como usted decía, descargar su responsabilidad. Si así lo hiciera en el día de hoy y en el día de mañana Puerto Rico amaneciera sin tener ningún tipo de relación con los Estados Unidos de Norteamérica, le pregunto si usted considera que Puerto Rico estaría preparado, o usted considera que Puerto Rico sería autosuficiente en todos los aspectos sociales, económicos y todos los factores que inciden en lo que es la vida cotidiana del país, si estaría Puerto Rico preparado para enfrentar esa realidad. Bueno, si usted lo que me pregunta es qué ocurriría si pasara julio de 1898 al revés. O sea, en vez de amanecer por la mañana viendo los barcos ahí frente a San Juan, y encontrándonos al otro día invadidos y ocupados por los Estados Unidos, nos encontramos que es al revés, que se están yendo. Bueno, pues en primer lugar, ojalá y así fuera, ¿verdad? ¿Estaría Puerto Rico preparado? ¿Sería eso suficiente? ¿Cómo se enfrentaría esa realidad? Bueno, en ese momento, si eso ocurriera, que no va a ocurrir, es obvio, pues Puerto Rico tendría que arreglarse. ¿Y qué significa tendría que arreglarse? Tendría que bregar con las realidades que tiene y llegar a los acuerdos que tiene que llegar con quienes tuviera que llegar para continuar la vida, pero eso no va a ser así, porque eso no le conviene a los ¿Eso significa que usted considera que Puerto Rico no sería lo suficiente? Bueno, Puerto Rico en este momento es un país extremadamente dependiente y está basado en un modelo de desarrollo dependiente, y desmontar eso y crear uno nuevo es un proceso largo y complejo de transición económica. Eso no creo que lo discuta nadie. Y sería un problema entonces el que, de una situación como esta, se rompa el lazo entre la nación americana y Puerto Rico estaría enfrentando un problema serio. Sí, bueno, esto sería, si me perdona, senadora, bueno, esto sería un proceso de divorcio por consentimiento mutuo. ¿Cómo va a ser? Esto no va a ser que un buen día alguien da un portazo de un lado o de otro, porque esa no es la naturaleza de la realidad, ¿verdad? Además, que si operáramos por el miedo de que si mañana los Estados Unidos agarran sus motetes y se van, pues entonces lo que tendríamos que decirle colectivamente a los americanos es: pégame pero no me dejes. Y así que el síndrome de la mujer abusada, no creo que debemos nosotros incurrir en eso. Bien, por otro lado le pregunto si en efecto el pueblo de Puerto Rico se expresa en la consulta que se está considerando y el pueblo vota por mayoría a favor de la alternativa de la estadidad, ¿cuál sería la posición del partido que usted representa, el Partido Independentista Puertorriqueño? ¿Aceptarían esa decisión del pueblo de Puerto Rico? No, por supuesto que no, combatiríamos. Puerto Rico tiene
un derecho inalienable a su autodeterminación y su independencia, como la tenía el pueblo de Lituania, que fue parte de la Unión Soviética ¿cuánto tiempo? Y nadie dudó de su derecho en un momento dado a salirse. Nadie disputa que el día que los catalanes quieran constituirse como país independiente, a pesar de que son una parte integrante del actual Estado español, y que incluso el actual Estado español no le reconoce el derecho a la autodeterminación al pueblo catalán. Yo creo que los independentistas catalanes, que son cada vez más y más evidentes, tienen sus posiciones, igual los vascos, igual en Quebec, igual en Escocia, en cualquier parte del mundo, los países que han sido parte de naciones-estado artificialmente, porque Puerto Rico poco tiene que ver con Estados Unidos, como pudo haber sido Japón, que llegó aquí en el 98, eso no nos hubiera hecho a nosotros japoneses, con que haya sido los americanos, no nos hacían nosotros los americanos. Accidentes en la historia, ¿verdad? Así que, pues naturalmente que los que queremos la independencia, bajo cualquier estatus, seguiremos luchando por la plenitud de la independencia de Puerto Rico. Pero reconocerían el resultado y validarían esa decisión mayoritaria del pueblo de Puerto Rico. No me corresponde validar nada, salvo reconocer que 2 y 2 son 4, pero digo un loco. Si resulta que hay más votos a favor de la estabilidad que a favor de la independencia o a favor de la verdad, pues naturalmente que yo reconozco que saco más votos, pero eso no quiere decir que yo voy a validar en ningún Pero reconocería el resultado, obviamente, y aceptaría el resultado de la expresión del pueblo de Puerto Rico. Bueno, reconocería el dato, pero lo compartiría políticamente. Claro, pero eso es precisamente lo que queremos, que el pueblo se exprese. Y si queremos que el pueblo se exprese, naturalmente, y se le da la oportunidad de que se exprese mediante el voto, pues tenemos que reconocer y validar ese resultado que eventualmente se dé. Reconozco el dato, y en su momento, entonces, los que triunfen, asumiendo que fueran los estadistas, esos entonces tendrán que hacer sus gestiones frente a los Estados Unidos para tratar de adelantar su causa, y ya entonces veremos. Y esto es una pelea a 15 asaltos, que sabemos cómo empieza, pero nadie sabe exactamente cómo va a acabar. Pero yo lo que digo es procedamos al primer asalto lo antes posible, que llevamos 100 años de atraso. Muchísimas gracias. No tenemos una pregunta. Gracias, senadora Peña. Senador García Padilla. Buenas tardes, don Fernando. Licenciado Roberto Martínez, presidente del Partido por usted, presidente ejecutivo, ha indicado que este proceso se invoca a la independencia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Esa es mi convicción y mi esperanza. ¿Usted puede explicarnos cómo es posible que este proceso desemboque en la independencia? ¿Es que ustedes entienden que la independencia va a ganar la segunda vuelta? Pues le voy a explicar si le interesa realmente, senador. La historia de Puerto Rico, y como su pregunta es compleja, me va a perdonar si le tomo algo más de 30 segundos. Yo no determino el tiempo aquí. La historia de Puerto Rico fue alterada de manera, vamos a decir, dramática por la invasión y ocupación de los Estados Unidos en 1898. Gran imperio emergente a finales del siglo XIX enfrenta la realidad de un vacío en el Caribe con el colapso español, toma sus decisiones con respecto a las distintas posiciones españolas, y a Puerto Rico deciden convertirlo en colonia para siempre. Ahí nunca hubo duda de que Puerto Rico sería una colonia indefinidamente. El que tenga alguna duda sobre eso no tiene nada más que examinar la historia comparada del tratamiento con respecto a Filipinas y con respecto a Puerto Rico. En el 1917, la misma comisión, los mismos senadores del mismo Congreso aprobaron una ley orgánica para Filipinas y una para Puerto Rico. En la ley orgánica para Filipinas anticiparon que Filipinas, claro está, y se habló del tema de ciudadanía, porque se anticipaba que Filipinas, y así lo decía en blanco y negro, en su momento será un país independiente. En el caso de Puerto Rico, se extendió la ciudadanía con una idea absolutamente clara, una manera de afianzar el dominio de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Pensaban ellos que para siempre, cerrando las puertas a la independencia, pero sin abrir las puertas del Estado. Por eso, con toda claridad, habló unos años más tarde el Tribunal Supremo de Estados Unidos diciendo que la extensión de la ciudadanía a los puertorriqueños en nada afectaba el carácter de Puerto Rico como un territorio no incorporado, y que interpretar otra cosa sería asumir que Puerto Rico era camino a la estabilidad, cosa que no se desprendía de forma alguna del proyecto Jones.
Es decir, el proyecto americano en Puerto Rico, lo que en Puerto Rico realmente existe por confiscación y existe artificialmente es la colonia. O sea, dejado a las fuerzas normales de la historia, sin la invasión americana, Puerto Rico hubiera sido un país independiente a partir del principio del siglo, en el momento donde ya la velita española hubiera terminado de acabarse, y pasamos a manos de un imperio naciente, poderoso, que siempre tuvo un gran interés en mantener a Puerto Rico como su posesión colonial. Y en los últimos 110 años, si algo son una historia muy precisa de un afán de mando y de hegemonía colonial por distintas razones en distintas etapas del proceso, distintas motivaciones. Ya no son hoy las motivaciones que eran hace 30 años. Las motivaciones hace 30 años era que los grandes aliados del coloniaje eran las 500 compañías de la lista de Fortune, detrás de la 936, y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Casi nada, que dos guardaespaldas de lujo tenía el colonialismo en Puerto Rico, la Fortune 500 y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esos ya no son los móviles. El mundo ha cambiado de manera dramática. Ya desde el punto de vista contributivo, una corporación americana lo mismo le da establecerse en Puerto Rico que en Camerún, porque las reglas por las cuales distribuye sus ganancias cuando reparte Estados Unidos son exacta e idénticamente las mismas. Para las Fuerzas Armadas, Puerto Rico perdió aquella importancia que una vez tenía, y los que vivimos el episodio de Vieques, más cerca o más lejos, lo vimos planteado con toda claridad. La Marina de los Estados Unidos cerró sus operaciones en Vieques y cerró sus operaciones en Rubén Road al darse cuenta de que ya a la larga no eran indispensables. Si Estados Unidos, después de hacer el análisis que hizo, provocado por la desobediencia civil, llega a Estados Unidos a hacer un análisis de la importancia de Vieques y Rubén Road, y llegó a la conclusión después del análisis que no eran importantes nada. Ellos creían que era al principio. Ellos creían que de verdad Vieques era la joya de la corona. Cuando lo decían no mentían. Lo que pasa es que cuando hicieron el análisis se dieron cuenta que ya no era así. Y lo digo porque si hubieran concluido lo contrario, si hubieran concluido que Vieques, Rubén Roads y la posición militar de Estados Unidos era indispensable para su seguridad, estaríamos presos todavía. Pero el análisis nos llevó a concluir que realmente no era indispensable nada. El día que el tema del estatus se plantee frontalmente en el Congreso, que el Congreso no pueda evitarlo, que no pueda posponerlo, que tenga que evaluarlo en los méritos, como tuvo que evaluar en los méritos la importancia, si alguna, que tenía Puerto Rico desde el punto de vista militar, como tuvo que evaluar en su momento lo que hacía con la condición privilegiada de las corporaciones norteamericanas, en el caso de los 936, en ese momento el Congreso emitirá un juicio si lo obligamos a que lo emita. Yo estoy convencido, este servidor está convencido de que el resultado de ese juicio va a ser que el colonialismo ya no es conveniente ni buen negocio para los Estados Unidos, y que la estabilidad mucho menos. Y en ese momento Estados Unidos hará lo que nunca ha hecho en 110 años, que es una oferta seria y decente de independencia. En vez de decir que la independencia es lanzarse por un quinto piso sin paracaídas, hará la oferta que debió haber hecho desde hace 100 años. Y ese día, los puertorriqueños, con gusto y con entusiasmo, ese día los puertorriqueños mayoritariamente optarán por la independencia. Pero nada de eso va a ocurrir si no obligamos al Congreso y al proceso político norteamericano a tener que agarrar por los cuernos el tema de la descolonización de Puerto Rico. Y mientras aquí no se haga nada, pues no pasa nada, porque entonces el colonialismo vence todos los días por confiscación. O sea que, si entendí bien, como creo que lo hice, usted me plantea que a su juicio esto desembocaría en la independencia, porque independientemente de que gane quien gane, enfrentar en la segunda vuelta, enfrentándose el Congreso a la situación, le haría una oferta a Puerto Rico de independencia. Yo quiero saber si usted parte de la premisa de que eso es aunque gane la paridad del segundo proceso. Sí. Bueno, ese es mi convencimiento personal. Eso poco tiene que ver con los méritos jurídicos o políticos, de corto caso, con el planteamiento. Los que creen en la anexión, en la estadidad, están convencidos. Ya hemos oído aquí al ex gobernador Romero decirlo con toda claridad, y de su sinceridad en este tema no puede dudar nadie.
él está convencido de que una vez que las estadistas ganen, si ganan, van a pedirle estadidad, que van a forzar la mano, que eso no va a conceder. Bueno, oí a Hernández Colón decir aquí que en su momento, pues también, si ganara una versión del Estado Libre Asociado en la idea que él tiene de cómo se deberían hacer las cosas, me parece un poquito fuera de liga en este momento, pero que en su momento usted la tiene que jugar con él. Todo el mundo está de acuerdo que esto es un negocio entre dos. Es verdad que la independencia es la única que ellos vienen obligados a tener que respetar sin reserva, pero en la práctica también tiene que ser en su momento objeto de negociación sobre términos y condiciones, ser parte de la realidad. La pregunta es si vamos a permitir que la artificialidad colonial siga por confiscación, por inacción, y yo creo que este proyecto es el primer paso en esa dirección. Yo me corro el riesgo de equivocarme, como se lo corre cualquiera. La diferencia, don Fernando, es que los estadistas quieren conseguir la estadía ganando la elección. Y la mía también va a ser ganando. El día que la independencia va a venir a Puerto Rico, el día que la inmensa mayoría de los puertorriqueños voten por ella, yo lo que digo es que las condiciones para que eso ocurra van a darse cuando Puerto Rico confronte a los Estados Unidos con la necesidad de resolver su problema colonial en Puerto Rico. Sí, pero lo que pasa es que para que esa circunstancia, que ahora yo me atrevo a utilizar su palabra, fuera de liga, se dé, los estadistas entienden que la van a conseguir ganando. Los estadolibristas entendemos que podemos lograr ampliar los poderes autónomos del Estado Libre Asociado ganando. El PIB plantea presentar al Congreso un reclamo serio y de frente y ponerlo en la posición de responder, permitiendo que gane la estadidad. Ahí diferimos. Permitiendo que gane la estadidad. Sí, la segunda son. No, la estadidad gana. O gana el ELA soberano, o gana el ELA como está, si saca los votos. Pero de asegurar la independencia. ¿En serio ustedes piensan que el ELA, de acuerdo como está planteado, en serio ustedes piensan que la independencia o el ELA soberano le gana a la estadidad en el segundo vuelta? Bueno, yo pensaría lo siguiente, y eso Hernández Colón le pidió a usted que explicara y usted prefirió no explicar, pero si el Partido Popular realmente cree en un Estado Libre Asociado fuera de la cláusula territorial, soberano, como se define en ese proyecto, y todos los populares votaran a favor de él en la segunda ronda, eso es un montón de votos. Así es que poco depende. Los populares, como está construido este proyecto, el Estado Libre Asociado aparece bajo dos manifestaciones. Y no hay, lógicamente, nada más que eso. En la primera manifestación aparece la posibilidad de que el que quiera votar por el Estado Libre Asociado sujeto a la cláusula territorial. Y esa es la primera votación. En la segunda votación aparece el Estado Libre Asociado fuera de la cláusula territorial. Y lógicamente no hay más que dos. O es de día o es de noche. Los que creen en el ELA fuera de la cláusula tienen donde votar. Los que creen en el ELA dentro de la cláusula tienen donde votar. Ahora, otro problema es que puede haber populares que preferirían no tener que tomar la decisión y continuar en la ambigüedad durante varias décadas más. Y este proyecto lo que tiene de difícil para aquellas personas que no quieren decidir es eso, que nos obliga a tener que tomar decisión, y yo comprendo que eso es incómodo. Yo no sé si va a ir de esos populares, don Fernando. Yo lo que sí sé es que hay independentistas que no están dispuestos a darle un regalito a esta idea. Señor presidente, yo no tengo más preguntas, solo tengo que aclarar como presidente del Partido Popular que lo que define el proyecto de ley de ELA como Estado Libre Soberano no es, y estaba corroborando electrónicamente, no es lo que estaba en el programa de gobierno del Partido Popular en 2008, mucho menos es la opinión del Partido Popular aprobada en Asamblea en el 2011. Me sorprende, no tengo ninguna duda. me sorprende. Yo la tomamos como senador porque el presidente del Partido Popular en esta comisión no tiene ninguna posición. El Partido Popular tiene dos posiciones de senadores aquí y una adicional que se le dio a Juan Meriendo Niebla, sentido de independencia por su señor padre. Así que con gusto lo someto a la ponencia del partido. Por último, señor presidente, comento que me sorprende, señor
Salvador García Padilla, después que su partido ha sido el semillero que ha dado lugar al crecimiento del estadoísmo en Puerto Rico en estos últimos 50 años, se atreva a decir o a implicar que la culpa de ese crecimiento y de que los estadistas hacían mucho es culpa de los independentistas. Bueno, compañera Romero Dónez. Muchas gracias, señor presidente. A mí lo que me preocupa es que él ha hablado a nombre de los independentistas aquí hoy. Aquellos me acusan de promover estadistas. Estos me acusan de promover independentistas cuando se reunieron para ponerse de acuerdo. A esto también debieron hablar de eso. No, Gracias por estar aquí una vez más. A usted, pues, obviamente también le reconocemos su larga lucha, en el caso suyo, ¿verdad?, a favor de la independencia para Puerto Rico. Y yo le voy a hacer la misma pregunta que hice anteriormente, para que me ilustre, desde que usted está en esta lucha por la independencia para Puerto Rico, de su mejor recuerdo, si tiene alguno, ¿cuántas definiciones ha tenido el ELA oficialmente? Bueno, mire, eso, yo sé que su pregunta es retórica a sabiendas, ¿verdad? La realidad es que no sé, porque he tratado de constatar cuántas han sido, pero no he podido. Pero esta ha sido la historia de cuando dije Diego. Esto ha sido una historia de adaptación, de intento de adaptar la realidad política a unas definiciones, en algunos casos preciosistas. El debate esta mañana entre el señor presidente y Hernández Colón fue realmente una ilustración espectacular. Porque llega el momento en que solamente una construcción de una casa de barajas puede sostener posiciones que se asumieron en algunos casos de buena fe hace 60 años, cuando se pensaba, había quien realmente pensaba que Estados Unidos se había desprendido de sus facultades o de su poder sobre Puerto Rico de manera parcial, y después inventaron aquella teoría de los poderes que eran plenarios, no plenarios, hasta donde yo sé, y que me perdonen los que sepan más que yo, aunque yo tengo alguna familiaridad temática en esta área, todos los poderes del Congreso, las cosas del que no son plenarios, todos, no hay otro. Además, el Congreso de los Estados Unidos, en el ejercicio de su poder bajo la cláusula, no podría comprometer su propia soberanía. No podría comprometer su propia soberanía. Por eso, aún Obama, que nada le gustaría más que en la finca no pasara nada, aún Obama tiene que reconocer, porque hasta un reloj dañado a la hora correctamente 2 veces al día, tiene que reconocer en el informe, hombre, que esta idea de que una relación que no puede ser alterada salvo por consentimiento mutuo, implicando que mientras Puerto Rico no quiera, el Congreso está obligado, es una fantasía que raya los permisos desde el punto de vista jurídico. La cita fuera de contexto de los casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y repito para que no lo sepa, durante muchos años me tocó a mí la cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico sobre las relaciones constitucionales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso es una historia fantasiosa la que hemos escuchado aquí en la mañana. No hay ni un solo caso donde ni remotamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya dicho que hay alguna limitación al ejercicio del Congreso de su facultades sobre Puerto Rico, que no sean las limitaciones que la misma Constitución impone a la actuación del Congreso en cualquier caso. No podrían mandar a matar a alguien sin juicio, por ejemplo, ni aquí ni en Guantánamo, donde ahora resulta que hasta en Guantánamo vale el derecho de las corpus. Bueno, así que, pero continuamente dándole la verdad, tratando de mantener un centro político donde puedan votar personas que incluso tienen visiones muy distintas, que pueda votar el que sueñe con que a través de ELA se puede lograr la soberanía, con el otro que es un estadista de closet, pero que todavía vota popular, que esos puedan votar bajo la vieja teoría de la Casa Grande. Y los populares en eso han vivido políticamente de la ambigüedad. El problema de este proyecto, por lo cual es veneno, es que este proyecto los obliga a tener que asumir posición. Por eso estos esfuerzos tardíos a última hora de tratar de pasar cepillo, que no diga colonial, que eso no es tan ofensiva, ofensiva.
La ofensa es que seamos una colonia. Eso es lo que es una ofensa. La pretensión de que la legislatura de Puerto Rico, que está electa y comprometida con una visión que en su propio programa, una visión alegadamente contra la colonia, de momento se siente impedida de usar esa palabra. O sea, es el esfuerzo por diluir, porque el golpe que Hernández Colón dijo, hoy propuso una manera alterna, vamos a dejar todo este lío y vamos a otro método para bregar con esto, porque con lo que no quieren, por eso Acevedo Vilá en el 2005 vetó la resolución, porque se dio cuenta del impacto que tendría en el Congreso de los Estados Unidos el que la mayoría de los puertorriqueños se expresaran a favor de que quieren alternativas no coloniales, no territoriales, el final de la colonia como la conocemos. Y a modo de ampliación a lo que usted dice, pues sería entonces contradictorio los argumentos que posa el Partido Popular cuando en el mismo proyecto que ellos radican y que defienden ante estas vistas en su ponencia oficial como partido, el texto dice claramente el Estado libre asociado no territorial y no colonial. En términos ideológicos, senadora, calzan cualquier número. Fernando, yo quería, a modo de ilustración, entre usted y don Rubén Berrío, pues les reconozco probablemente el conocimiento más vasto en cuanto al movimiento independentista se refiere, y yo quería que usted me pudiera ilustrar en torno a, en algunas ocasiones se ha creado alguna diferencia entre lo que es la independencia y lo que se vende como la libre asociación, y hay aquellos que argumentan que la libre asociación obligatoriamente viene después de declarada la independencia para un país, ¿verdad?, por ponerlo retóricamente, y hay aquellos, como vinieron en la vista anterior, quienes alegan o exponen que la libre asociación no tiene que estar atada a una declaración de independencia primaria. Senadora, vamos a hablar de verdad, las cosas como son. Por favor. El concepto de la libre asociación es un invento, y hay inventos buenos e inventos malos, pero es un invento que creó Naciones Unidas para atender un problema muy específico y muy particular, que era que con el colapso de los imperios británico, francés, británico y en Australia y en Nueva Zelanda, quedaban una serie de retazos, territorios muy pequeños que no tenían escala para apenas ser municipios. Niue, por ejemplo, que es una libre asociación con Nueva Zelanda, tiene 1.200 habitantes. ¿Okay? Las llamadas islas del Pacífico, que eran protectorados norteamericanos, nunca fueron territorios norteamericanos, habían sido protectorados anteriormente alemanes algunos, como en el caso de Samoa, japoneses otros, pasaron por el Trusteeship Council de Estados Unidos, que tenía que en algún momento dado disponer de ellos, pero algunos eran tan pequeños que no había quien pusiera una vacuna, no había quien pudiera atender la torre de control del aeropuerto. Pero por el otro lado, ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni Estados Unidos estaban impuestos a incorporarnos plenamente como parte integrante. Estados Unidos no iba a ser a la Micronesia un estado de los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, había que buscar una solución que ya no fuera colonial, pero que atendiera la realidad de su falta de escala. O sea, si algún día Puerto Rico se independiza y Vieques se quiere independizar de Puerto Rico, tendrá que ser con algún esquema de libre asociación. Y eso que en Vieques hay 15.000 personas, 10 veces más grande que Niue. Entonces, por lo tanto, el concepto de libre asociación se creó, se inventó, se diseñó para poder permitir que esos retazos de tierra tuvieran un estatus no colonial. Pero yo le garantizo a usted que ninguno de los países que tiene hoy estructura de libre asociación, que el más grande tiene como 40.000 habitantes, que ninguno de ellos, si tuviera 4 millones de personas como nosotros, se le ocurriría, se le pasaría por la cabeza
tener una relación de libre asociación con Nueva Zelanda ni con Australia. Serían países independientes, porque después de todo, lo que quiere decir libre asociación es que se llega a cuáles son los poderes que yo, el país chiquitito, el de los 1200 Niue, cuáles son los que le voy a conceder a Nueva Zelanda, los que yo no puedo ejercer. En el caso de Puerto Rico, ¿cuáles son los poderes que si Puerto Rico fuera independiente, nosotros queremos delegarle a otro país para que ejerza por nosotros? Si tuviéramos 1200 habitantes, se nos ocurriría un montón. Así que realmente el concepto entonces es traído, trasplantado al debate político puertorriqueño, por aquellos que queriendo dorar la píldora, no digo que sean todos, pero algunos queriendo dorar la píldora pensaban que era más potable llamarle libre asociación que llamarle independencia, porque como que daba la impresión de que amortiguaba el golpe. Pero en el proceso desnaturalizan un concepto que fue creado y cuya realidad política, objetiva, histórica, con lo que tiene que tener ver con países muy pequeñitos que adolecían de una incapacidad, una inviabilidad práctica, porque eran más chiquitos que Maricao y con menos tierra. Así que ese es el contexto en que hay que verlo. Pero la realidad del caso es que ante el derecho internacional figuran como países independientes. En la realidad, por lo que dije antes, cuando usted ve, por ejemplo, todos los años la votación en Naciones Unidas, está planteado si se va a condenar o no el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. Todos los países del mundo votan a favor de la resolución, menos Estados Unidos. Israel, por supuesto. Y entonces, Micronesia y las Marshall, bendito. Pues claro, es que, como decía Tucídides, los países grandes hacen lo que quieren y los chiquitos lo que pueden. Muchas gracias. Don Rubén, Don Fernando. Perdóneme la confusión. Don Fernando, a modo de última pregunta, usted básicamente está de acuerdo con que el proceso se lleve a cabo. No interpreté ninguna enmienda o cambio sustancial que pudiera recomendar, o sea que voy a interpretar, y me corrige si me equivoco, que no tiene problema con que sean las 2 vueltas, no tienen problema con fecha, no tienen problema con ninguno de los aspectos. Yo hice una referencia pasajera en mi ponencia, únicamente a manera de ejemplo, para dejar claro que, como es obvio, ese no es el proyecto que yo hubiese redactado. Ajá. Si le dicen, redáctalo tú y lo aprobaremos como tú le escribiste. Pues claro que no se pretende eso. Pero que fundamentalmente, lo que se había hablado desde el principio, para nosotros el proyecto recoge la esencia de nuestro planteamiento. ¿Por qué? Porque cumple los propósitos políticos que a nosotros nos interesan por nuestras razones. A los del Partido Nuevo Progresista puede convenirle a sus propósitos políticos, digo políticos con P mayúscula, por sus propias razones. Por ejemplo, el Partido Popular anunció el otro día, cuando votó en contra de la famosa reforma legislativa, o de la mal llamada reforma legislativa, anunció que se opondría. Nosotros nos oponemos también. Nosotros no estamos aliados, pero coincidimos en que esa llamada reforma legislativa es mala. En este caso coincidimos con los del PNP, que este proyecto es un proyecto bueno. Así que en un país donde hay 3 partidos, nada de raro tienen que con respecto a distintos issues en particular, rara vez van a coincidir los 3, pero muchas veces coinciden 2 de ellos. Es más, el que venga aquí a la legislatura y vea cómo se vota aquí al final de la elección, se dará cuenta que todos los partidos coinciden, y la mayoría, más las veces que coinciden que no coinciden. Muchas gracias, don Fernando. Don Fernando, yo quiero hacerle algunas preguntas. En sí, yo creo que lo que el Partido Independentista en términos conceptuales coincide con el proyecto es dar una oportunidad para que el pueblo de Puerto Rico se exprese en que no quiere continuar bajo el régimen colonial o territorial. En esencia, cuando usted dice, y el Partido Independentista avala, que no hubiese redactado un proyecto como el que tenemos ante nuestra consideración, pero que después de todo lo que quieren es enviar el mensaje de que el pueblo de Puerto Rico no quiere continuar bajo la situación política actual.
si es que al Estado Libre Asociado se le puede llamar un estatus político o si es que sencillamente es un nombre que se designó para el gobierno de Puerto Rico cuando se aprobó la ley. ¿Estamos de acuerdo? En su esencia, eso es el corazón del planteamiento. En esto sería mediante una votación directa, en una consulta a todos los puertorriqueños y en el mecanismo que ustedes proponen en la Asamblea para reiteradamente estar planteando esto ante los foros que corresponden. Sí, y otra vez, de hecho, señor presidente, cuando originalmente sale el informe de Casablanca, el más reciente informe de Casablanca, nosotros hicimos un planteamiento público donde nosotros contemplábamos un procedimiento que tuviera dos etapas. Una primera etapa donde se hacían en el mismo día dos preguntas. La primera pregunta tenía que ver con, como en este caso, la oportunidad de rechazar la actual condición territorial y colonial. Y en segundo lugar, nosotros proponíamos que se le preguntara a los electores si preferían que la manera de seleccionar cuál estatus no colonial y no territorial preferiríamos, si eso debía hacerse por virtud de una asamblea constitucional de estatus o si debía hacerse por plebiscito. Esa recomendación de nosotros no fue acogida y el PNP optó como partido por otra visión de ir al plebiscito con las preguntas faciadas como están en el proyecto. Pero estaría usted de acuerdo conmigo en que esa primera pregunta es crucial para que de alguna manera se invalide lo que ha sido la situación política puertorriqueña por más de un siglo. Para por lo menos echar a un lado el pretexto, porque yo creo que la colonia es inválida aunque la quiera todo el mundo. Perfecto. Pero ciertamente el pretexto, claro que sí. Entonces, la posición del PIB es entonces llamar a participar en este evento y lo cardinal entonces es que el pueblo de Puerto Rico pueda expresarse para deslegitimizar lo que es el ELA, la colonia, como usted decía ahorita, me corrige si me equivoco, que no hay que ponerle el adjetivo de infame. El licenciado de la Colón tiene tres palabras que son inclusive más elocuentes para describirlo. Pero estamos de acuerdo en que el nombre no hace la cosa. Siempre y cuando que no vaya tampoco por ausencia del nombre a no saberse cuál es la cosa. Estamos hablando de lo que es el proceso político y de lo que es el proceso jurídico legal. Estamos claros que en el concepto político la palabra colonia puede tener unas connotaciones, pero en el aspecto jurídico constitucional es un juego distinto. Pudiera ser en algunos casos. Puede haber otros donde no haya esa discrepancia, pero en el caso de Puerto Rico yo quisiera que usted me dijera cómo podemos. No, a mi juicio, en el caso de Puerto Rico, quizás no nace en otras partes del mundo, en otras relaciones políticas, pero dado el contexto constitucional norteamericano que conocemos, en Puerto Rico el ser un territorio, en este caso un territorio no incorporado, es ser una colonia. Son absolutamente sinónimos, por eso digo que la enmienda de la Cámara, de lo único que se le pudiera acusar es de ser acumulativa, pero no de cambiar esa regla. Así es que, independientemente de que se elimine o no lo que usted describe como algo acumulativo, no varía lo que es la óptica del movimiento independiente y del Partido Independiente de Puerto Rico. Tan es así, señor presidente, que nosotros endosamos el proyecto en sus elementos fundamentales, lo endosamos como se radicó por la administración. La enmienda esa fue posterior, lo cual no quiere decir que no pensemos que habiendo surgido la enmienda, qué bueno que se quede, pero nosotros aprobamos el proyecto en la forma que fue radicado por la fortaleza. Cuando la compañera Itzamar Peña le preguntaba sobre la validez o el reconocimiento de los resultados, yo interpreté, y quiero que usted me corrija, que lo que será permanente para el movimiento independentista es la lucha por la independencia. Es así. Eso fue lo que usted contestó. Hasta que se consiga. Pero lo que es el proceso electoral y el proceso de votación, ustedes reconocerían, como usted dijo, el dato y el hecho de lo que aconteció en ese evento. Eso fue lo que usted dijo. Voy más lejos.
me apena decir, pero hay que decirlo. Si en la primera votación, por razones que a mí se me escapan, porque alguna ingenuidad quizá conservo después de tantos años, si resultara que prevalece la voluntad de que Puerto Rico se quede como está, que para mí sería fuente de mucha angustia, reconocería el dato también, no diría que hubo trampa, reconocería el dato y al darme cuenta de lo grave que está la situación, probablemente apreciaría con más empeño que nunca nuestra lucha por acabar con eso, pero podría pasar, casi incontemplable, pero... Ahora yo quiero hacerle preguntas más bien en cuanto a lo que es el proceso. Yo creo que los conceptos estamos claros y coincidimos en la descolonización, aunque por vías diferentes, pero en términos de lo que es el proceso per se. Lo escuché a usted decir que le parecería justo, y no es la primera persona que lo dice aquí, que los puertorriqueños que no estén aquí, pero que tengan ánimo de regresar a Puerto Rico, se les conceda la oportunidad de votar. Eso fue lo que usted dijo. Eso realmente sería lo ideal, señor presidente. Yo sé que es lo ideal, pero la pregunta que yo le hago, la ley electoral de Puerto Rico, para propósitos de la elección general, en unas circunstancias enumeradas en la ley, permite ese tipo de voto, ¿verdad? En unas circunstancias particulares. Utilizando esos mismos criterios, es que usted lo entiende, o como lo dijo, me parece que la doctora Escalón, creo que fue del Movimiento Bala, que es que todos los nacidos en Puerto Rico, independientemente de otras circunstancias, puedan votar. Porque hay 4 millones aquí, pero el Estado Libre Asociado ha exportado 4 millones de puertorriqueños a los Estados Unidos. El problema aquí, señor senador, como usted sabe, es un problema de carácter práctico. Estamos acostumbrados a ver en televisión todos los días, hay elecciones en España, y entonces en el consulado español en X sitio, en Bogotá, Colombia, o en Manhattan, están los españoles residentes en Estados Unidos. Bueno, aquí en Puerto Rico, senador, perdón, la comunidad dominicana vota y tiene representación luego de la reforma constitucional que llevamos hace poco. La suerte o la diferencia entre esos casos y el de Puerto Rico es el siguiente: que el español que reside en Estados Unidos tiene derecho al voto en España mientras conserva su ciudadanía española. O sea, dan el voto a la ciudadanía, punto. Entonces tiene la ventaja de que tiene un papel, un documento que le permite identificar a ese y distinguirlo del español que llegó hace 25 años a Manhattan, que se hizo ciudadano americano, que no ha vuelto a España ni le interesa por las razones que fuera, y ese, pues cuando le dicen enséñame tu pasaporte español, le dice yo no lo tengo. En el caso de Puerto Rico, obviamente, como la traslación de un puertorriqueño a Estados Unidos no supone una traslación de documentación, tendríamos que depender en el caso, y no lo digo para que sea imposible, tendría que depender de algún tipo de afirmación de su ánimo de regresar. Así es. Y eso, y la enmienda que habría que hacer al mecanismo que hoy dispone la Comisión Estatal de Elecciones, que es el mecanismo llamado de voto ausente, eso tendría que ampliarse de manera dramática para incluir el voto de no residentes que tengan ese ánimo de regresar y crear un mecanismo que sería complejo. Y por el técnico que está fuera del país, el técnico que está fuera del país por concepto del voto ausente, que habría que modificarlo. Sí, habría que modificarlo, sí, claro. Pero un mecanismo similar a ese, con unas circunstancias un poquito más amplias, es lo que usted piensa que debe considerarse. Entre otras cosas, señor presidente, porque me parece que una de las cosas que lo hace especialmente dramático el contraste es que en Puerto Rico hay personas que pueden ser muy buenas personas, que son extranjeros. Cuando digo extranjero ahora lo digo en el sentido más amplio, tanto de países que no son los Estados Unidos como norteamericanos que están en Puerto Rico porque están dirigiendo una fábrica o están aquí de pasada y piensan estar aquí un par de años, pero no tienen ningún ánimo de quedarse, ni que tienen ningún compromiso con Puerto Rico más allá del inmediato. Pues esa persona en nuestro ordenamiento jurídico actual tendría derecho a votar en una votación de este tipo, y un poco estruja el corazón saber que esa persona pudiera tener derecho al voto mientras que el que se tuvo que ir de exiliado económico
a Estados Unidos y lleva allí varios años, piensa volver algún día, pero no sabe cuándo y tiene ese afán que en una decisión de esta naturaleza no tuviera. Así que yo creo que habría que sentarse de buenas cabezas juntos a buscar y diseñar un mecanismo que lo priorice. Bueno, usted también nos habló y con esto pues quiero ir reuniendo ya para finalizar. Me agradezco que voy a tener toda paciencia para atenderme. Lo que es esos aspectos políticos, en el caso del PNP con P mayúscula, fue lo que usted dijo. Yo lo que quisiera saber es, en términos de la consulta como tal, cómo yo tengo una reserva en que sea el día de la elección. Creo que este asunto del estatus político de Puerto Rico debe atenderse de manera separada para que no conflija, no se mezcle, no caiga en lo que es la campaña, alguna bien intencionada, otra no tan bien intencionada, y se distorsione. ¿Qué reacción usted tiene? En primer lugar, en condiciones óptimas, nosotros desde el principio hubiésemos querido que estas votaciones se dieran lo antes posible. Ya no solamente porque el día de las elecciones es más o menos bueno o más o menos malo, sino porque pues si la semilla toma 100 años en florecer, cuando la sembremos mañana, vamos a sembrarla hoy. Porque lo antes que pongamos en marcha el proceso, de acuerdo. Pero ya estamos a 2 semanas o 3 semanas del año 2012. Y por lo tanto, sabemos que va a ser en el 2012. Sí. Me estoy refiriendo específicamente al día de la elección. Muy bien. Y por lo tanto, es que por ahí va a llegar. Es posible que haya fechas anteriores que sean viables desde el punto de vista del calendario político, desde el punto de vista de otras consideraciones como son las de costo. Por eso yo no lo sé, señor presidente, pero sí le puedo adelantar lo siguiente. Contaminación, entre comillas, siempre va a haber. La contaminación es inevitable. La tentación de los partidos de oposición frente a cualquier incumbente en cualquier parte del mundo, en Kansas o en Kazajstán, es utilizar cualquier votación sobre otro tema que no sea la elección propiamente, con el argumento de votar el voto protesta, el voto castigo. Eso es una constante de la política y no ocurriría así el día de las elecciones, o ocurriría así la semana antes de las elecciones. Pero pienso que el día de las elecciones tiene, sin embargo, sus virtudes, una de las cuales es que es el día que todos podemos estipular que se van a movilizar más puertorriqueños a las urnas. Que una vez allí quieran o no votar y cómo voten, eso es otro tema, pero de qué es el día, Lo que pasa es de mayor movilización no cabe duda. lo es que eso presupone entonces que habrá más interés por los candidatos que por el plebiscito o por la consulta. Y en esa premisa es la que yo me siento incómodo. Porque si lo que estamos diciendo es que la solución del Estado de Puerto Rico depende de que vayan a votar por los candidatos y candidatas, pues estamos peor de lo que alguna gente piensa que estamos en términos de estatus. Y creo que la premisa, y lo digo con mucho respeto, creo que la premisa de que se junte el día de la elección con la consulta prioritaria, lo que tiene es ese argumento de que si ellos como prefieren más votar por la mitad la colonia, que vengan de una vez y voten por el punto de estatus, ¿verdad? Y eso a mí en los conceptuales me causa un modelo. Pues aclaro para que no haya. No dije que eso es un argumento decisivo, dije que es un elemento positivo de las elecciones. Difícilmente puede verse como negativo, pero ciertamente positivo me parece a mí que lo es. Nosotros tampoco estamos en el negocio de dificultarle a la gente la participación electoral, por eso lo hacemos un día feriado. Siempre alguien puede decir, no lo hagamos feriado porque si dependemos de que sea feriado para que la gente vaya, o vamos a hacer en vez de 4.000 colegios electorales, vamos a hacer más que 1.000, para que la gente tenga que caminar 3 kilómetros y que el que no tenga mucho interés no vaya. Vamos a facilitarlo. Otra vez, nuestra posición desde el principio, si hay un día antes de las elecciones que se puede hacer, con nosotros no hay ningún problema. Lo que yo creo que no debemos hacer, sin embargo,
es por ninguna razón dejarlo para después de las elecciones. Primero porque si es después de las elecciones, dentro de este mismo cuadrenio, la desmovilización es total y eso es un hecho sociológico. Y si lo dejamos para el año 2013, eso es dejar esto, eso es no tomar decisión y dejarlo al albur de un futuro incierto. ¿Coincidiría usted conmigo en que el movimiento independentista o el apoyo que tiene el independentismo es más grande que el PIB, como el movimiento que tiene la estadidad es más grande que el PNP y probablemente, en el caso de Lela, igual? Sí, eso por definición, sí. Hay más apoyo probablemente para... hay personas que son estadistas que pueden no identificarse plenamente con los objetivos del PNP, hay personas que tienen alguna visión de Lela que los identifican, y lo mismo con el independentismo, pero eso es normal en la vida política, y en el caso de los movimientos de liberación nacional es la victoria invariable. Todavía los palestinos están divididos por la mitad en dos. Yo esperaría que el día que estemos más cerca de la posibilidad de ganar, eso sirva como pegamento. Creo que si el estadoísmo fuera en Puerto Rico, en vez de el número que fuera solamente el 5%, habría como 10 grupos. Yo tengo que decir también que le puedo asegurar que el hecho de que el liderato o alguna parte del liderato del Partido Popular haya sugerido que se elimine la colonia y que nosotros, en términos jurídicos, entendamos que hay algo de apropiado en eso, aunque en sustancia la diferencia pues es inconsecuente. No se trata de que el Partido Popular está poniendo anulas en el Senado de Puerto Rico, ni que tampoco está imponiendo ningún criterio en particular. Se trata de que la Asamblea Legislativa, en ánimo de procurar que sea inclusivo este proceso, trata de armonizar, porque después de todo, don Fernando, el nombre no hace la cosa. Creo que si le damos la oportunidad al pueblo de Puerto Rico, particularmente en la primera consulta, que es la que yo creo que es cardinal, independientemente de la segunda, cuando se dé, y ojalá se pudiera dar cuanto antes. Yo creo que si el pueblo de Puerto Rico envía el mensaje al gobierno de los Estados Unidos de que quiere cambiar, se va a acabar los discursitos de los presidentes de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, cada vez que tienen la oportunidad de decir que están a favor de la estadidad o que coquetean con mantener la colonia, y ponerle la presión, ¿no? Yo creo que hay que crear esa crisis al gobierno americano, no tan solo con los votos, llevarlo a cualquier foro. Alguna gente dentro de mi partido, dentro del movimiento que yo estoy, no piensa igual que yo, pero yo estoy harto de la hipocresía del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a los 4 millones de ciudadanos americanos que vivimos aquí. Harto. Y todos los cuadrenios, o republicanos o demócratas, vienen con una poesía y dicen, pero no hacen. Y la historia del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a lo que es derechos civiles se ha escrito guerreando, reclamando y combatiendo. Eso es. No ha sido de otra manera, en el buen sentido de la palabra, para que alguna gente no vaya a sacar de contexto, como alguna gente en los medios empezó a veces hace con este servidor. Yo creo, señor presidente, que este primer paso de hacer un reclamo que sin duda alguna va a ser mayoritario, de ponerle fin a la actual condición de subordinación política, va a ser un primer paso imprescindible. Eso no garantiza nada, aquí no hay futuro garantizado, depende de lo que hagamos después. Es más, yo voy más lejos, señor presidente, yo incluso albergo la esperanza de que algunas personas que hoy están en el Partido Popular digan, oye, ¿no será mejor que nos unamos todos y todos exijamos que queremos un estatus que no sea un estatus territorial? Porque si después de todo los populares están en serio en que ellos no quieren un estatus territorial, no producimos el 100%. Entonces, ya veremos después en el proceso de negociación cada cual. O sea que también esto presenta para algunos populares que de buena fe creen en eso, no los que están viendo a ver, ¿verdad? Como yo creo que es una oportunidad también para ellos, pero en cualquier caso,
Aquí hay una mayoría en Puerto Rico que existe hace mucho tiempo de gente que no quiere continuar en una condición de subordinación. Y esta es la oportunidad de manifestar y articular esa mayoría. Habiendo usted dicho que tiene esa esperanza, si vamos a tener para el récord, que entiendo que tu número de mucha fe. Si no, no estaría aquí. Muchísimas gracias, don Fernando. Ha sido un privilegio. Corresponde el turno a